Todos, mi nombre es Alexis Vallejos y hoy día vamos a hablar sobre anemia, enfoque general. Entonces, la anemia, ¿alguien sabe cuál es la real definición de anemia? O sea, sin estar nosotros diciendo hemoglobina menor a tanto, ¿cuál es la real definición de anemia? La real definición de anemia es que la hemoglobina, o bueno, que la masa eritrocitaria en realidad sea menor a 2 desviaciones estándar. 2 desviaciones estándar. Esa es la real definición. Pero, bueno, nosotros vamos a tener que es difícil medir en realidad esto de las desviaciones estándar. Entonces ya se han sacado promedios de acuerdo a si es un varón, si es una mujer pero embarazada, si es un niño. ¿Ok? Entonces, eso sí quisiera, y esto siempre y cuando estemos a nivel del mar. A nivel del mar. Porque como ven en la tablita del MINSA, que fue extraída, esta tablita que fue extraída del MINSA, varía según el nivel del mar. Entonces, chicos, hemoglobina en el varón adulto es menor a ¿cuánto hablamos de anemia, chicos? 13, excelente. Mujer, menor a 12. Si te digo varón o mujer anciano, porque ahí pueden confundirte, ¿no? Es igual. Adulto o anciano, menor a 13 o menor a 12 es anemia. Alexis, pero es anciano, ya. El anciano, a diferencia del adulto, en su médula ósea hay más grasa, o sea, hay más tejido celular subcutáneo. Pero si entra en anemia, todo esto se vuelve eritrocitos, así que no hay problema. Es el mismo punto de corte, ¿ya? Para la mujer embarazada, menor a ¿cuánto es anemia? Depende del trimestre. Si hablamos del segundo trimestre, menor a 10,5. Norma técnica, ojo. Si hablamos del primero y tercer trimestre, ahí sí, menor a 11. Entonces, ahí nos ubicamos bacán. Y el niño hay tablas, ¿ya? Pero típicamente menor a 11, pero hay tablas para el niño, para cada edad. Y bueno, les voy a subir también la norma técnica para el niño de anemia. Y varios datos en realidad los hemos extraído de ahí, ¿ok? Entonces, ese es el primer dato. Ahora, según el nivel del mar, la hemoglobina va a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente hace hipoxia, ¿no? Hace una hipoxemia por altura y bueno, tiene que aumentar la hemoglobina. Ya, por ejemplo, 1500, ya tu valor ya no va a ser 13 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Tu valor ahora va a ser 13,5 el mínimo. Por ejemplo, a 3000 metros, tu valor mínimo ya no va a ser 13, sino va a ser 14,9 y así. ¿Ok? Listo. Entonces, eso hay que conocerlo ahí. Pregunta, chicos, la hematopoiesis. Ya, esto, ya que hace poco ha sido el examen en SIP, te pueden preguntar, hematopoiesis. En la vida fetal, ¿dónde se da? Vida fetal, pero ahí tenemos que, nosotros tenemos que precisar, ¿no? Por ejemplo, en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Ya? Digo vida fetal, pero uno sabe que hasta las 8 semanas se llama embrión, ¿ok? Entonces, ¿dónde inicia? Muy bien, Leonardo. El primer trimestre, saco vitelino. Excelente, ¿eh? Segundo trimestre, ¿dónde? En el segundo trimestre, ¿dónde sería, chicos? Se llama, la primera fase se llama, en el saco vitelino y se llama la fase mesoblástica. La segunda fase se llama la fase hepatoesplénica. Obviamente porque se da en el hígado y en el vaso. O sea que el hígado antes y el vaso antes producían eritrocitos, hacían hematopoiesis. ¿Ah? Y desde el tercer trimestre hasta el adulto, ¿dónde se producen los eritrocitos, chicos? Médula ósea, claro.
Médula ósea. Ya después uno ya no es ni en el saco vitelino ni en el hígado vaso, sino en la médula ósea. Y eso uno hay que conocer que es del tercer trimestre hasta la vida postnatal. Muy bien, listo. Eso es importante conocerlo ahí. Lo otro importante que hay que conocer es que nosotros vamos a tener una hemoglobina, ¿verdad? ¿Ya? Y esta hemoglobina puede ser hemoglobina tipo A1, tipo A2 y tipo F. ¿Ya? ¿Cuál es la del adulto típicamente? A1, A2 o F. Esos son los tipos de hemoglobina, ojo. ¿Cuál está en los adultos? ¿La A1, la A2 o la F? ¿Cuál está en los adultos? Las tres están en los adultos, ojo. Pero la que está principalmente es la A1, un 97%. La A2, más o menos un 2 a 3%. Y la A3, la F es menos del 1%. Esta es la principal fetal. Esa es la fetal, ¿ok? El feto principalmente predomina esa, ¿ok? Y todas tienen dos cadenas alfa siempre, dos cadenas alfa. Lo que va a variar, y te lo han preguntado, por eso tomo el tiempo. La del adulto tiene dos alfa y dos beta, entonces facilito. La A1, más frecuente en el adulto, tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿ok? La A2 va a tener dos cadenas delta y la fetal dos cadenas gamma. Entonces, esto es lo que varía, la que la complementa. ¿Cuál te han preguntado? La del adulto, ¿ya? La fetal tiende más a captar oxígeno, en cambio la del adulto tiende más a soltar el oxígeno. Entonces, eso es importante. Ya, listo. Ahora, no te olvides que la hemoglobina está formada por un grupo en más la proteína globina. ¿Cómo se llaman las anemias que se producen por alteración de la proteína globina? Estos en realidad son las cadenas de globina, ¿no? Así que no hay que olvidar esto, las cadenas de globina, porque el grupo N es el que tiene el fierro. ¿Ya? ¿Cómo se llaman las anemias o las enfermedades de la globina? Congénitas. Las talasemias, ¿ok? Las talasemias son problemas de la globina. Ya, listo. No hay que olvidarnos eso. Creo que hasta ahí vas bien si conoces todos estos datos que hemos comentado. Ya, vamos a darle, seguir. Listo. Miren estos valores. Uno generalmente no mide los hematíes cuando vamos a ver anemias. El número total de hematíes casi nunca los contamos. Lo que sí vemos es el hematocrito y la hemoglobina. Chicos, la relación en un paciente con hemoglobina de 6, ¿cuánto hematocrito tendría? Hemoglobina de 6. ¿Cuánto hematocrito tendría? Y uno pensaría 18, ¿no? Porque eso nos han enseñado. Que hemoglobina por 3 es hematocrito, pero esto cumple solo en valores normales. O sea, un paciente con una hemoglobina normal, sin enfermedades, ahí sí es por 3, pero cuando hay trastornos, no, ese por 3 no es confiable, entonces mejor pedimos hematocrito, ¿ya? Ahora, cuando uno tiene la sangre puede estar formado por plasma más células formes. Estas células formes pueden ser eritrocitos, pueden ser leucocitos y pueden ser plaquetas, ¿no? Listo. Ahora, el plasma, ¿qué porcentaje de la sangre es? Antes de eso, el plasma está formado por agua, electrolitos, más, y también acá van a estar las proteínas plasmáticas, ¿no? Ya. Listo. Tienes esa composición en la sangre. Ahora, listo. Y incluso nosotros al plasma que le estamos llamando le podemos llamar suero, si gustan, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre plasma? Porque no es igual, mejor les hago de una vez con suero. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre plasma y suero?
El suero es donde es agua, es electrolitos, son las proteínas, pero el plasma tiene algo más. ¿Qué es lo que tiene el plasma que no tiene el suero? Por eso te dan suero, ¿no? Pero no te dan plasma. El plasma es suero más, muy bien David, factores de coagulación, excelente, ¿eh? Más factores de coagulación. Entonces, si estamos hablando de plasma, agua, electrolitos, más proteína, en realidad estamos hablando de suero acá, ¿no? Y si queremos plasma, tendría que ser más, también hablar de los factores de la coagulación. Y con eso ya tendríamos suero más factores da plasma, ¿no? Y suero es agua, electrolito más proteínas plasmáticas. Entonces, espero que eso se entienda, ¿no? No se olviden, el plasma es la suma de suero más factores de coagulación, ¿ya? Entonces, y el suero es agua, electrolito más proteínas plasmáticas. Vamos con porcentaje, ¿les parece? ¿Qué porcentaje es el plasma de la sangre? 55. Por lo tanto, las células formas tendrán que ser un 45%. Pregunta, los leucocitos y las plaquetas, ¿qué porcentaje son? Más o menos el 1%. Y el resto son eritrocitos, de un 44, 45%. Incluso la literatura dice menos del 1%. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, este porcentaje que ocupan los eritrocitos, este porcentaje que ocupan los eritrocitos es el hematocrito. O sea, el hematocrito es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque si hay menos plasma, ¿qué le pasaría a un hematocrito si hay menos plasma? Pregunta, ¿qué le pasa al hematocrito cuando disminuye el plasma? Aumenta. Eso se le llama hemoconcentración, ¿no? Eso se le llama hemoconcentración. Por ejemplo, ¿en qué enfermedad hay hemoconcentración típicamente? Uno ve que aumenta, se hemoconcentra y bajan las plaquetas. Hay aumento hematocrito y bajan las plaquetas. Porque el paciente está que pierde su plasma internamente. Vemos hemoconcentración en el dengue, por ejemplo, ¿no? Porque en el dengue los anticuerpos que quieren atacar al dengue, bueno, terminan dañando nuestro endotelio y el paciente pierde su plasma por el endotelio, porque el endotelio se abre, y el paciente sube el hematocrito y bajan las plaquetas. Entonces, eso es hemoconcentración. Toda enfermedad que te haga deshidratar te va a hemoconcentrar. La pancreatitis te hemoconcentra también, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, por lo tanto, cada vez que el paciente se deshidrate o algo así, va a hemoconcentrar, ¿ya? Listo, cuando disminuye el plasma. Ahora, entonces el hematocrito es relativo, no es tan confiable. ¿Por qué creen que la definición de anemia no maneja hematocrito si no manejamos hemoglobina? Porque el hematocrito va a variar. ¿Qué pasa si el eritrocito es muy chiquito o muy grande? Cambia el hematocrito. Entonces el hematocrito es variable. No nos ayuda en eso, ¿ya? Por eso lo más confiable para definir anemia es la hemoglobina. Lo más confiable para definir anemia. Listo, hasta ahí estamos contentos con lo que hemos mencionado. Estamos en hemato, o sea, tú tienes que conocer todo de factores, todo de las proteínas plasmáticas, leucocitos. Cada uno es un tema que lo vamos a conversar. Pero, chicos, ¿cuál es la proteína plasmática la más abundante? ¿Fácil? Albúmina. Y la segunda, esa era la real pregunta. Las globinas. Pregunta, cuando las globinas le sobrepasan a la albúmina, ¿yo en qué trastorno sospecho? Si hay más globinas que albúmina. En que el paciente no está que produce albúmina. Eso me hace sospechar una cirrosis, porque en la cirrosis el paciente no produce albúmina, entonces le gana la globina a la albúmina, ¿ya? Pregunta, ¿cuál factor de coagulación no se produce en el hígado? Porque los factores de coagulación se producen en el hígado, excepto, ¿cuál es el que no se produce en el hígado? Pregunta, ¿dónde se produce el sexto factor? El sexto factor de coagulación, ¿dónde se produce?
el factor coagulación 6 no existe. Ojo, son 12 factores del 1 al 13, pero el 6 no existe. ¿Ya? ¿Dónde se produce? Entonces, el sexto factor no existe. ¿Ya? No existe. ¿Cuál es el único factor que no se produce en el hígado? El 3, el factor tisular, ¿ok? Excepto el 3. Todos son hepáticos excepto el 3. Vamos a ver en los trastornos hemorrágicos, aunque eso más bien en la segunda unidad, ¿ya? De todas formas vamos a comentarlo. Listo. Entonces lo más fiable va a ser la hemoglobina, ya estamos definiendo eso. Ahora, el volumen corpuscular medio nos habla qué tan grande es el eritrocito, ¿ya? Entonces, cuando uno tenga un volumen corpuscular medio mayor a 100, ¿cómo se va a llamar el eritrocito? Cuando el volumen corpuscular medio sea mayor a 100. Macrocito. Ojo que yo encontrar macrocitos no es sinónimo de anemia. ¿Alguien sabe en qué enfermedades se puede producir macrocitosis y no necesariamente haber anemia? Por ejemplo, los alcohólicos tienen macrocitos y no siempre hay anemia, pueden irse a anemia. Los hipotiroideos también pueden tener macrocitos y no siempre se van a anemia. Los pacientes con anemias hemorrágicas agudas pueden tener macrocitos y no siempre se van a anemia, ¿ya? Generalmente utilizamos 80 a 100, aunque ustedes van a ver que Harrison dice de 82 a 98, algo por ahí, pero 80 a 100 es lo más utilizado, ¿ok? Si tenemos menos de 80 femtolitros, o sea, chiquito, se va a llamar microcito. Microcito, ¿no? Macrocito, microcito, ¿ok? Y 80 a 100 es lo normal. Pregunta, ¿cómo se llama si yo tengo diferentes tamaños? Diferentes tamaños. Anisocitosis, excelente. Anisocitosis. ¿Ok? Muy bien, excelente, ¿ya? Y si yo tengo diferentes formas, eso se le conoce como poiquilocitosis, ¿no? Poiquilocitosis, ¿ya? Y nosotros vamos a tener un ancho de distribución eritrocitaria, ¿ya? El ancho de distribución eritrocitaria, que acá no está, no importa, que generalmente nosotros lo colocamos RDW, pero RDW significa ancho de distribución eritrocitaria. ¿Qué me evalúa? Que haya mucha cantidad de eritrocitos de diferente forma o de diferente tamaño. Cuando yo tengo, o es muy ancha la distribución eritrocitaria, yo tengo eritrocitos diferentes, muchos eritrocitos de diferente forma o diferente tamaño. Es cuando yo tengo muchos eritrocitos de diferente tamaño. ¿Ya? O sea, cuando yo tengo mucho ancho de distribución eritrocitaria, tengo muchos hematíes de tamaño diferente circulando. Entonces tengo demasiados hematíes de tamaño diferente circulando. Ahora, ¿cuál es el valor normal del ancho de distribución eritrocitaria? Porque puede haber hematíes diferentes, pero hay un valor normal de 11,5 a 14,5. ¿Ya? Este 11,5 a 14,5 te hace acordar el tiempo de protrombina, más o menos por ahí va, ¿no? Más o menos por ahí, ¿ya? ¿Por qué nos sirve el ancho de distribución eritrocitaria? A ver, yo les digo una anemia microcítica y ustedes me dicen otra, ¿ya? Anemia microcítica, la ferropénica. Díganme otra. Alexis, tú me dices la más fácil. Sí. Las talasemias. Muy bien, las talasemias. ¿Las talasemias eran defectos en dónde hemos dicho? ¿Eran defectos dónde? En la globina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo diferencio yo? Porque una es ferropénica y una es talasemia. Una forma de diferenciarlo, además de medir el fierro, es con el ancho de distribución eritrocitaria. En uno de ellos, el ancho de distribución eritrocitaria está elevado. ¿Quién tiene ancho de distribución eritrocitaria elevada y cursa con anisocitosis, poiquilocitosis?
¿Cuál de ellos me eleva el ancho de distribución eritrocitario? La ferropénica. Ella es la que me eleva el ancho de distribución eritrocitaria. En cambio, en la talasemia es normal. ¿Ok? Entonces, si tú manejas eso, te puede ayudar ahí a hacer algún diagnóstico. ¿Ya? Pregunta, chicos, ¿por qué los varones tienen un poquito más de hemoglobina? Dos cosas, los andrógenos y que la mujer pierde por la menstruación. ¿Ok? Listo. Por eso en niños casi es lo mismo, casi se utiliza el mismo punto de corte, pero en adultos ya varía. ¿Ya? Ya varía. ¿Ok? Bueno, listo. Ya, entonces eso nos ayuda bastante en el volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media nos dice qué tan pintadito está el eritrocito, ¿no? El eritrocito puede estar hipocrómico o hipercrómico, ¿no? Este sería un hipocrómico, medio pálido, y un hipercrómico. ¿Ya? Un hipocrómico y un hipercrómico. Entonces, eso de ahí. Y a este se llama concentración media de hemoglobina corpuscular, que lo vas a dividir, de acuerdo a su volumen. Ya de acuerdo a su volumen lo vas a dividir. Y bueno, acá nos ayuda uno sobre todo. Uno de ellos tiene elevada concentración media de hemoglobina corpuscular. Concentración media de hemoglobina corpuscular. O sea, tiene mucha hemoglobina concentrada. ¿Alguien sabe cuál es? Que tiene un eritrocito con mucha hemoglobina concentrada y tiene esta forma. O sea, si tú lo divides, su volumen, que es chiquito, con la hemoglobina que tiene, te sale altísimo. O sea, esta relación es con volumen también. En cambio, esta es solo cantidad de hemoglobina. Hipocrómica, hipercrómica. ¿Ya? Pero esto es la cantidad de hemoglobina en relación al volumen. Y este eritrocito es chiquito y tiene ahí concentradita la hemoglobina. Y tiene esa forma. Esa anemia se llama la esferocitosis. Entonces, la típica que cursa con hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular media, es la esferocitosis. ¿Alguien sabe cuál es el dato semiológico para sospechar de esferocitosis? El paciente tiene problemas en las proteínas de los eritrocitos, ¿no? Entonces, eso hace que en lugar de ser... ¿Qué forma tiene el eritrocito? Bicóncava, se vuelve una esfera. Entonces, una esfera concentrada de hemoglobina, esferocitosis. Estos pacientes cursan con esplenomegalia. Pregunta, ¿el vaso es palpable o no? No es palpable. ¿Es percutible o no? Tampoco, ¿ya? El vaso típicamente no es palpable. Por ahí hay una técnica que dice que podrías hacerlo en pacientes muy delgados, pero típicamente el vaso, si tú lo palpas o percutes, ya hablas de esplenomegalia. Alexis, y con ecografía. La ecografía no es tan útil, ¿eh? Aquí gana el examen físico a la ecografía. ¿Por qué? Porque se encuentran vasos más grandes y así es normal el paciente. Otros se encuentran vasos más chicos y así es normal. Pero si lo palpas o percutes, ahí hay buena sensibilidad con que hay algo patológico. ¿Ya? Así como hay grandes, pequeñitos de altura, igualito, hay vasos más grandes, pero no es patológico. Ahora, si lo palpas o percutes, ahí la correlación con patología se asocia más. ¿Ya? Ese dato lo van a encontrar en secretos del examen físico. Ahora, nosotros, ¿cuándo hablamos de esplenomegalia masiva? Porque los pacientes con esferocitosis pueden hacerte esplenomegalia masiva. Cuando el vaso supera la línea del ombligo. O sea, tú tienes un vaso que supera la línea media del ombligo y el vaso, ¿hacia qué fosa ilíaca crece? ¿Izquierda o derecha? Crece cruzado, crece la fosa ilíaca derecha, crece así. Y cuando supera la línea media del ombligo, eso se llama esplenomegalia masiva. Cuando supera la línea media del ombligo. ¿Ok? Esa esplenomegalia masiva es típico de la esferocitosis, así como las leucemias. Y nosotros tenemos que hacer esplenectomía muchas veces en estos pacientes. ¿Ya? Listo. Ahora, los reticulocitos. Bueno, estos son eritrocitos jóvenes, ¿no? Son eritrocitos más jóvenes. Eritrocitos jóvenes.
Y son típicamente del 1 al 2%, pero este factor es engañoso, ¿ok? Porque uno tiene que aprender a corregir los reticulocitos. Entonces, ya. Aquí, mira, tenemos la fórmula, el índice reticulocitario, ¿no? Para corregir reticulocitos, ¿ya? Pero ya vi que no hay espacio acá. Ah, listo. Entonces, lo vamos a hacer acá. ¿Cómo corregimos los reticulocitos? ¿Ya? Entonces, los eritrocitos, o bueno, los reticulocitos corregidos, ¿ya? O el índice reticulocitario, tiene otro nombre. También se le llama índice de producción medular. ¿Ya? Índice de producción medular. ¿Ya? Antes de corregir hay que ver qué significa. El índice, ¿qué significará que el índice de producción medular o índice reticulocitario está aumentado? ¿Que cómo está tu médula ósea? ¿Funcionante o no funcionante? O sea, imagínate, estás en una guerra. Se han destruido a la mitad del batallón. Ya estás en una guerra, se han destruido la mitad del batallón. Dicen, vayan los jóvenes, ¿no? O en la pandemia del COVID, los médicos se infectan, vayan los estudiantes. Ya. Entonces, si la universidad funciona, sigue produciendo estudiantes, ¿no? Y van. Igualito es acá. Si la médula ósea funciona, está funcional, el índice reticulocitario va a estar aumentado. ¿Ok? Si la médula ósea está funcionando, médula ósea ok o funcional, carita feliz. Así hay anemia, sigue produciendo. Ah, vamos con todo, vamos, claro, está funcionante. Muy bien, muy bien, chicos, está excelente, ¿ya? En cambio, si nosotros tenemos un índice reticulocitario normal, ¿qué significará? ¿Que la médula funciona o no? Si está normal o bajo, no funciona. Tiene que estar aumentado. Ya tiene que estar aumentado. ¿Ya? Entonces, claro, muy bien, David. Entonces, aquí la médula ósea, carita triste, no funciona. Médula ósea, no funcional. Entonces, chicos, ¿por qué no funciona la médula ósea? Yo te digo una causa, anemia aplásica. Alexis, pero no te pases, pues no tiene médula. Ya, pero ¿por qué más, aparte de la anemia aplásica, no funcionaría? Aquí es porque no hay células. ¿Eh? Anemia plástica, no células. Pero si sí tiene células, ¿por qué no funcionaría? No célula madre, ¿no? Sí, célula madre. Y si sí tiene células madres, ¿no? No estamos, ya vamos a ver la línea celular, acá es solo para entendernos. ¿Por qué no funcionaría? Porque no tiene el estímulo, una de las causas, no hay eritropoyetina muy bien. Si no hay el estímulo, no va a producir, ¿no? ¿Por qué más? Porque no tiene nutrientes, no tiene los nutrientes necesarios. ¿Cuáles son? B9, B12, fierro. Si no tiene los nutrientes, ¿cómo va a producir? Como que te manden, por ejemplo, al hospital sin mascarilla, ¿no? O sea, no puede ser, no va a producir sin esto, ¿ya? Entonces, si no hay nutrientes, no hay el estímulo o no hay células, va a ser regenerativo. Vamos a tener un reticulocitario. O los reticulocitos van a estar normales o bajos, ¿ya? Van a estar normales o bajos, ¿ok? Pero si tú te confías de este valor de acá, 1 a 2%, te vas a equivocar. Ese no es el valor. Tenemos que corregir todo lo que está pasando. ¿Y cómo lo corregimos? Bueno, creo que lo hacemos en una diapo aparte, ¿no? Ya. ¿Cómo se corrige esto? Ahí ustedes tendrán espacio el contorno de las diapos. Ya. ¿Ok? ¿Cómo es la fórmula? Hematocrito ideal sobre el perdón,